Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en el camino, ayer primer viernes, hoy primer sábado, meditando también en este día 5 de agosto, aquella dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, allí en Roma, después del Concilio de Éfeso, año 431, donde la Iglesia ha proclamado a Nuestra Señora como Madre de Dios, este dogma mariano. Entonces el Papa Sixto III erige una basílica en Roma, Papa que gobierna del 432 al 440, y entonces allí esta basílica fue llamada más tarde Santa María la Mayor, iglesia antigua dedicada en Occidente, es la más antigua, a la Santísima Virgen María, y con ello reconociendo toda la grandeza de una mujer que ha llegado a ser la Madre de Dios, la Theotokos. Y hoy, primer sábado, miramos a Nuestra Señora, al corazón inmaculado de María, pidiéndole que podamos, como ella, abrir el corazón a Jesús y que así como la honramos en la iglesia, como la Madre de Dios y Madre nuestra, podamos nosotros dejarnos guiar por esta mano maternal hacia la vida de Jesús. Hagan lo que Él les diga, nos ha enseñado. Hoy vamos a tomar para nuestra lectura orante el texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. Primer momento. Escuchemos el texto. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia en este primer sábado del Espíritu Santo que ha llenado toda la vida de Nuestra Señora, que ha venido a cubrirla con su sombra y ha venido a permitir la encarnación del Hijo de Dios, pues que el Santo Espíritu, que nosotros por el cual hemos sido constituidos templos de Él, podamos recibirlo con disposición y ánimo como Nuestra Señora Madre de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia, luz, que hoy a través de Nuestra Señora podamos disponer nuestra vida a hacer lo que Jesús nos dice, a no tener miedo, a decir la verdad, como lo ha dicho él y su precursor Juan el Bautista, para que podamos caminar en la verdad de Jesús y en la fuerza de aquel que vino a sacarnos de las tinieblas, a darnos su luz admirable. Amén. ¿Qué dice el texto? Vamos al capítulo 14, versículos 1 al 2. Entramos a una serie de sección de narraciones como desde ayer, como cuando no fue recibido bien en su tierra en Nazaret, y se admiraban de él y después se escandalizaban. Hoy viene la narración del martirio de Juan el Bautista, que en este mes también miraremos el 29 de agosto, el martirio de Juan el Bautista. Hoy viene narrado por el evangelista Mateo.
y muestra una actitud de un tetrarca. ¿Cuál es ese tetrarca? ¿Qué personajes intervienen? Que hay un profeta. ¿Qué pasa con ese profeta? ¿Qué habla en la conciencia este tetrarca de lo que pasó con este profeta? Porque oyó hablar de Jesús y cómo lo comparó. ¿Cuál es la narración del martirio de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Herodes lo tenía en la cárcel. ¿Quién intervino para eso? ¿Qué le había dicho el profeta a él que no podía hacer? ¿Qué día llegó para que se pudiera dar lo que quería esta otra persona que quería sacar, perdón la redundancia, a Juan del camino? ¿Qué le piden al tetrarca? ¿Qué dice? ¿Vale su actitud? ¿Cómo es el desenlace y qué terminan haciendo los discípulos de este profeta? Miremos los elementos, los detalles, la narración, 1, 2, 3 lecturas. Entre cada lectura dejamos una pausa, hacemos silencio. Son importantes los silencios en esta lectura orante porque dejamos que la palabra resuene y dé eco en nuestro corazón para pasar a la meditación, que es el segundo momento. Estamos situados en una narración de hoy donde se nos muestra a Herodes, el Bautista y Jesús. Así pudiéramos plantear hoy el discernimiento. Herodes, el Bautista y Jesús. Mateo nos hace una introducción hoy en el capítulo 14 y es como el tetrarca oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y es que tenía quien le contara de Jesús. Hemos hablado en otros momentos como un hermano de leche que se llama Manaén, lo citan en los Hechos de los Apóstoles, hermano de leche del tetrarca, pues se crió con él. Hablaba de Jesús porque Manaén había sido discípulo del Bautista y después fue discípulo de Jesús y empezó a escuchar hablar no solo del Bautista, porque es que Marcos nos dice, no tanto Mateo, sino Marcos nos dice que Herodes les gustaba escucharle al Bautista y lo escuchaba con gusto, decía Marcos. Es decir, este hombre pedante, lleno de su yo, el poderoso tetrarca, que Roma lo dejaba gobernar en la Perea y en Galilea, son dos regiones de la Palestina. La Galilea, pues ahí en el lago de Galilea al norte, y la Perea más al sur, suroriente del río Jordán. Y abajo con su mansión o con el castillo de Maqueronte, allí había tenido prendido a Juan y lo había escuchado, pero escuchaba de Jesús. Y en ese escuchar y escuchar, después de la muerte que le causó a Juan, la conciencia hablaba en él y se decía que llegaba a decir que ese del que oía hablar Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado por él. Por eso las fuerzas milagrosas actuaban en él, como un poco a la manera de los fariseos que creían en la resurrección. Pues este tetrarca estaba creyendo en la resurrección, pero como de uno vuelto a la vida. Juan vuelto a la vida. No hablar de la resurrección después, sino como si Juan hubiera tomado otra vez vida y lo hacía en Jesús. Y aprovecha esto Mateo para narrarnos cómo murió Juan el Bautista por decir la verdad ante un hombre licencioso que estaba unido a la exmujer o a la mujer de su hermano Filipo, y ella odiaba a Juan el Bautista por esta situación y por eso Herodes había mandado a prenderlo, lo había metido en la cárcel y porque Juan le dijo la verdad, no te es lícito vivir con ella. Entonces aquí vemos algo, el precursor Juan el Bautista es precursor en todo. Primero en el nacimiento, ¿se acuerdan ustedes de la visitación de María Santísima? Cuando María hace poco el ángel le había dicho que el Altísimo la cubriría con su sombra, y ya llegó y había encontrado a Isabel con 6 meses y la criatura saltó en su vientre. Juan le llevaba 6 meses a Jesús. Y Juan empezó la predicación del reino y empezó a preparar el reino, y después cuando ya vino Jesús dijo, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, y
Juan le había mostrado a sus seguidores, mira, empezamos en Juan Apóstol y en Andrés, y les dijo: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo señaló, siendo precursor en todo de Jesús. Con esto también que ha pasado es precursor en la muerte redentora. Pudiéramos decir que el primer mártir lo recordamos en la iglesia, el diácono Esteban, pero miramos que el primero en la línea del Nuevo Testamento es el precursor. Juan el Bautista ha sido precursor también en la muerte. Decir la verdad de Juan vendría a mostrar cómo Jesús, que es la verdad, vendría a incomodar a los que no querían recibir la verdad de Dios, y por eso lo llevaron a la cruz. El primero ante un rey del mundo, un reyesuelo, Herodes Antipas, y Jesús ante los poderosos del orden no solo civil, sino religioso de la época. Porque los del orden religioso lo llevaron a Poncio Pilatos. Poncio no quería juzgarlo y lo había mandado donde, ¿se acuerdan que también lo mandó donde Herodes? Y Herodes hace rato había querido escuchar hablar de Jesús, y como Jesús no le hizo allí ningún milagro, entonces lo consideró como perdona la expresión, como si fuera un bobo, como quien dice: este no me respondió, este no es nada, y le puso un vestido blanco y se lo mandó otra vez a Pilatos, tanto que había deseado y tuvo a Jesús, y Jesús estuvo firme, ahí callado, ante un hombre que había tenido digamos así, la bendición de poder escuchar al Bautista, que era una bendición escucharlo, y lo había mandado a matar por la vida licenciosa y porque había danzado una hija de Herodías, que Flavio Josefo, historiador judío, la llama Salomé, y le gustó tanto que le prometió muchas cosas, entre ellos Marcos dice que la mitad del reino, y por no desairarla, por este juramento, por los invitados, entonces mandó decapitar a Juan como le había pedido, y le trajeron en la cabeza en una bandeja como se había pedido, y se la llevaron a la madre Herodías y a constatar que verdaderamente había vencido. Para Herodías y su hija era una victoria, y resultó ser la mayor de las maldiciones: matar al profeta y matar al precursor. Para Jesús este momento se acerca la liberación, porque él sabía que esta muerte iba a ser tipo, iba a ser figura, iba a ser antecesora de la muerte redentora que él tendría por liberar al género humano, por traer la verdad, así como murió Juan por la verdad. Entonces este es el contexto. Juan es precursor en todo del Señor. Los poderosos de la tierra no pueden, con tanto ego y con su yo, dejar entrar a Dios. En la vida licenciosa prefirió los respetos humanos y no faltar a la palabra de una palabra que se dio en medio de tragos y en medio del deseo, de la lujuria también de una mujer que estaba bailando, y en todo ese contexto de la corte, de los cortesanos, pues se tomó una decisión de una injusticia y de un homicidio. Ese es el contexto. Entonces Herodes el Bautista y Jesús hoy nos muestran muchas situaciones que siguen ocurriendo, porque cuando se quiere decir la verdad, pues se quiere tapar, se quiere perseguir. Que ustedes y yo hoy podamos caminar en la verdad de Jesús, no tener miedo a los respetos humanos, pedirle a Dios que nos permita ver el testimonio de Juan el Bautista, escuchar ese llamado a la conversión, porque eso es el Bautista: conviértanse, y daba un bautismo que era de conversión y de preparación para el bautismo que vendría, que era un bautismo de fuego, el que traía Jesús, que es el bautismo también del perdón de los pecados que hemos recibido ya en el bautismo y que se nos ha dado en el nombre de Jesús. Miremos hoy entonces las actitudes de los que intervienen aquí en esta narración, para que lejos nuestro corazón esté de caer en seguir la mentira, en seguir todas estas invitaciones del mundo que nos separan de Dios. Eso le pasó a Herodes. Herodes después terminó perdiendo el reino, terminó lo mandaron fuera de ahí, de Israel, y perdió su poderío. Eso pasa con los reinados del mundo.
duran muy poquito con relación al reino eterno de Jesús. Juan el Bautista preparó este camino, Jesús llevó a cabo toda la redención y nos ha dado un reinado eterno que nunca terminará. Que ustedes y yo entonces elijamos el reino de Dios. Que ustedes y yo hoy con Nuestra Señora, que la honramos en esta Santa María la Mayor, en este templo dedicado a ella, y ella es el templo de Dios, ella es el arca de la nueva alianza, pues nos ayuda a recibir a Dios como un tesoro en nuestro corazón, como sagrarios del Espíritu Santo, y podamos albergarlo albergando la verdad y nunca yendo en contra de esta presencia de Dios. Herodes es un ejemplo de lo que es querer seguir el mundo y tener el yo como un Dios. Y no pudo ver el paso de Dios, no pudo ver el paso del profeta. Trataba de escuchar al Bautista, pero después se dejó llevar por esta situación que lo llevó al homicidio. Y no pudo ver a Jesús porque cuando vino a verlo, lo vino en el proceso ya antes de la cruz y no supo reconocer el paso de Dios por su vida. Que nosotros hoy podamos pensar esta realidad para que verdaderamente podamos ver el paso de nuestro Dios y Señor, y que miremos esta unidad del precursor y el Salvador. Y hay algo que trae Mateo que es un detalle, y es cuando los discípulos recogieron el cadáver, que también lo dice Marcos. Mateo dice, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús, como quien dice, mira, hay una unidad entre nuestro Juan Bautista y tú, Señor, que eres el Redentor. De hecho, los discípulos del Bautista llegaron a ser discípulos de Jesús, en su gran mayoría, y entre ellos el último apóstol Matías. Entre ellos ya estaban Juan, evangelista, y Andrés, y también de cierta manera Santiago Zebedeo. Cómo entonces se fue dando toda esa cohesión y toda esa preparación, y cuando llegó la noticia a Jesús y llegó la noticia a todos, se sabía que aquel precursor había hecho todo lo que tenía que hacer. Seguía ya el fin complementario de todo el desarrollo ya de la redención que Jesús traía, y vendría entonces el proceso hasta llegar a la cruz para darnos la liberación total. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día que miramos a Nuestra Señora en el Sagrado Corazón, que miramos a Nuestra Señora en su dignidad también de ser madre tuya. Jesús hombre, pero Jesús Dios. Por eso, Madre de Dios, que la Teotocos hoy nos enseñe a preparar el corazón para reconocer en el Bautista un hombre que nos enseña a vivir la penitencia y abrir el corazón para el reinado de Jesús en nuestra vida, para mostrarnos cómo esos reinos humanos son reinos caducos, y como el reino de Jesús es el reino para siempre, que se da a cada uno de nosotros y se nos dio en el bautismo, y que podamos experimentarlo y vivirlo con el anhelo de santidad. Amén. Cuarto momento, propósito de esta palabra, propósito de esta celebración de hoy a Nuestra Señora. ¿Qué nos enseña hoy esta palabra? ¿Cómo llevarla a la vida? En el ejemplo de Nuestra Señora, que es parienta de Juan el Bautista, acuérdese que es hijo de Isabel, pero más que parentesco de sangre, es un parentesco de santidad. Y entonces, ¿cómo testimonio de Nuestra Señora, el testimonio de Juan, nos llevan a Jesús? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.